Buenos días, como le estaba diciendo, hoy es viernes 14 de febrero, día de el amor y la amistad, día del amor y la amistad. Hoy es el día del amor y la amistad, entonces vamos a continuar aquí estudiando el libro de Hechos y vamos a comenzar en el capítulo número 5 y dice así. Por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué, por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner la prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies del hombre que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar, al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que supieron estas cosas. Bueno, mira aquí lo que sucede aquí en el versículo 1, ¿ok? Del capítulo 5 del libro de Hechos. Pero cierto hombre llamado Aramías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Se recuerda que en el capítulo anterior vimos de que todos estaban de acuerdo, unánimes, y todos estaban haciendo cosas, estaban vendiendo sus propiedades y lo ponían en los pies de los discípulos. ¿Ok? Entonces aquí vemos ya de que Ananías, eh, con Zafira, y su mujer vendieron su propiedad y se quedó. Entonces aquí lo que sucede es que Ananías se queda con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces la mujer también sabía lo que estaba sucediendo, de que Ananías no estaba dando el dinero completo. Que Ananías no está dando el dinero completo. Entonces, ¿qué sucede? Que no estuvieron de acuerdo en que vender el terreno, y ella sabía también el mismo precio en cual se había vendido el terreno. Entonces, ¿qué sucede? Y después de vendido, no estaba bajo su poder. Ok, era como entonces aquí lo que dice Pedro, fíjate lo que dice Pedro aquí. Pero dijo: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo
y quedarte con parte del terreno mientras estabas sin venderlo, no te pertenecía, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder, porque concebiste este asunto en tu corazón. Entonces Pedro le está diciendo, bueno, antes de venderlo, no era tuyo de todos modos, porque todas las cosas que tenemos, lo tenemos en Dios, lo tenemos de Dios, son de Dios, y todas las cosas pertenecen a Dios. Entonces dijo de que lo había vendido a un precio y lo vendió en otro. No se sabe por qué él hizo eso, pero eso fue. Sí se sabe, lo que sí se sabe es que Satanás se le introdució en su corazón. Entonces, fíjate cómo lo dice aquí, este asunto no le han mentido, no le han mentido a los hombres, sino a Dios, no nos han mentido a nosotros, le está diciendo, pero no le han mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces la gente que estaban ahí, que supieron lo que Ananías había hecho y lo que sucedió, sé que se empezaron a hacer un poco de rumor y se dieron cuenta de que empezaron a temer, empezaron a tener miedo. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque Ananías expiró. Ananías murió en ese mismo instante que Pedro le dijo de que no le había engañado a los hombres, sino a Dios. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura, como a las 3 horas después que pasó, que vino la esposa de él, mujer, no sabiendo nada de lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, vendieron el terreno en tal precio, entonces parece que le dicen el precio que Ananías le dijo de que lo habían vendido. Entonces, sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces ella dijo, no, sí, ese fue el precio en que lo vendimos. Entonces, ¿qué sucedió? Que entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner en prueba al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? Mire, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante, al instante expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre las iglesias, sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces las personas empezaron a temer porque vieron lo que había sucedido. Muchos señales, entonces aquí en el 12, versículo 12, por mano de los apóstoles se, se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todo de común acuerdo en lo prótico del salón, en el pórtico del salón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que ellos están haciendo muchos milagros, están haciendo muchas cosas, y la gente no se juntaban con ellos, pero ¿qué? Ellos tenían gran estima acerca de, de los discípulos, de los apóstoles, y más y más y más creyeron en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellas. Y por lo que ellos estaban haciendo en el templo, por todas esas cosas, los milagros que ellos estaban haciendo, mucha gente empezaron, ¿qué? Entre mujeres y hombres, empezaron a qué? A creer un poquito más en el Señor. A tal punto que secaban a los enfermos a la calle y lo tendían en lechos y camillas para que pasar Pedro y siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. Fíjate qué clase de fe estaban teniendo esas personas. Esas personas estaban mirando todo lo que los apóstoles, los discípulos estaban haciendo, especialmente Pedro. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hasta sacaban a los enfermos, los sacaban y los ponían en camilla para ver si aunque sea la sombra de ellos, los sanaba. Fíjate qué clase de fe estaban teniendo todas esas personas. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén
acudía trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Entonces aquí podemos ver de lo que le dijo Jesús, se convirtió en realidad. Jesús no miente. Jesús le dijo que ellos iban a tener poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y podemos ver de que ellos están realizando las cosas que Jesús había realizado. Ellos están teniendo poder, ¿para qué? Para sacar los malos espíritus. Ellos están teniendo poder para curar a todas las personas que están enfermas. Entonces, eso mismo era lo que había hecho Jesús. Y entonces ellos tuvieron poder cuando, ¿qué? El Espíritu Santo vino hacia ellos. Pero levantándose, el 17, versículo 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fíjate lo que sucedió aquí. Los sacerdotes, ellos estaban haciendo cosas buenas. Ellos estaban haciendo cosas buenas. Entonces, en vez de seguirlo y ayudarlo, ¿qué hicieron? Se pusieron celosos. Así tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas que están compartiendo contigo en la iglesia, las mismas personas que están trabajando contigo, están viendo de que tú estás progresando, de que tú estás haciendo cosas buenas, en vez de unirse a ti y ayudarte y seguir haciendo las cosas de Dios y por Dios, porque eso es lo que estaban haciendo ellos, ¿qué hicieron? Cogieron envidia, se pusieron celosos, y entonces lo que querían era exterminarlo, y eso no es bueno. Eso sucede hoy en día en las iglesias, en muchas iglesias eso sucede hoy en día. Pero durante la noche, versículo 19, pero durante la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y sacándoles le dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Vayan presentándose en el pueblo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Qué cosa más linda aquí sucedió aquí en el versículo 19. Durante la noche los ángeles del Señor cogieron y abrieron la puerta de la cárcel y lo sacaron a los discípulos. Entonces le dijeron, vayan al templo, y que deben hacer en el templo, hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida, que vayan y hablen el mensaje de toda esta vida. ¿Cuál es el mensaje de toda esta vida? De que en Jesús todos nosotros podemos tener salvación, de que Jesús lo podemos tener todo, y sin Jesús no somos nada ni somos nadie. Y entonces ese es el pueblo, todo el mensaje de esta vida. ¿Cuál es el mensaje de esta vida? Lo mismo que acabo de decir y un poquito más lo voy a decir, que es acerca de qué, de que Jesús se murió por nuestros pecados. Y no es eso que se murió por nuestros pecados, sino que fue resucitado y muchas personas lo vieron y los apóstoles son testigos de ello. Entonces le están hablando de que hable de esta vida, de lo que ellos han visto y de lo que está sucediendo. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote, los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Entonces, fíjate lo que sucede. Ellos les dicen, vayan al templo y sigan hablando de Dios. Ellos fueron y hicieron lo mismo que los ángeles de Dios le habían dicho. Ellos obedecieron a los ángeles de Dios. Pero mira lo que sucede aquí. Mira lo que sucede aquí. Los que estaban con él y convocaron al concilio, es decir, todo el senado de los israelitas, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Ellos piensan que todavía los apóstoles están en la cárcel, pero los guardias que fueron
No lo encontraron en la cárcel, volvieron, pues le informaron. Encontramos la cárcel cerrada con la seguridad y los guardias de pie en la puerta, pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Ellos todavía pensaban de qué, de que ellos estaban en la cárcel, pero no sabían de que un ángel de Dios, unos ángeles de Dios, lo cogían y lo cogieron y lo sacaron de ahí y lo sacaron de ahí, no se sabe cómo lo sacaron, pero el caso es que lo sacaron y la puerta y los guardias estaban cerrados y todo eso estaba ahí, normal, como si no hubiera pasado nada, pero ¿qué había pasado? De que los discípulos se habían ido para el templo, vinieron unos ángeles y lo sacaron y se lo llevaron para el templo. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ella, pensando que terminaría aquello. Pero alguien se presentó y le informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando del pueblo. Entonces habían también guardias en el templo. No sé por qué estaban los guardias en el templo, pero también habían guardias en el templo. Y entonces ya ellos estaban perplejos escuchando la palabra de Dios. Pero entonces hubieron unas personas de que estaban ahí y fueron y se lo dijeron a quienes, a los que habían puesto en la cárcel a los discípulos. Pero alguien se presentó y le informó: mire, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Versículo 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que lo apedreara. Entonces ellos cogieron y fueron al templo y entonces lo sacaron del templo sin formar problemas, ni formar bulla, ni con violencia, ni nada, sino con tranquilidad y serenidad. Cuando los trajeron, los pusieron en el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Entonces empieza la interrogación ahora aquí en el versículo 18. Vamos a ver lo que le preguntan. Mira lo que le dice en el versículo 28. Le dimos, le dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Han llenado de Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces están diciendo: mira, no me hable más de ese hombre, ya le hablamos de que no hablaran más de ese nombre. ¿Por qué? Porque han traído sobre nosotros la sangre de este hombre, que le han echado la culpa a ellos acerca de la muerte de Jesús. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron. Colgaron en una cruz al Dios, a él Dios le exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de estas cosas, también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Mira lo que le está diciendo aquí Pedro, mira lo que le dice, a ver si es Pedro que lo está diciendo, ¿no? Sí. Okay, a Pedro, sí, Pedro es el que lo está diciendo, pero Pedro y los apóstoles respondieron, a Pedro y los apóstoles respondieron, no solamente Pedro: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Tienen que obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Mira qué es lo que está sucediendo. Muchas veces Dios nos habla a todos nosotros por mediación de la Biblia. Y entonces la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas personas hoy en día le hacen más casos a los hombres que a la misma palabra de Dios. En vez de obedecer la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? De que obedecen a los hombres y no hacen mucho caso a lo que dice la palabra de Dios. Y dice: el Dios no es de nuestros padres, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra
como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. ¿Para qué lo hizo él, Jesús? Él lo hizo Dios, para darle arrepentimiento a Israel y perdón de sus pecados, de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Entonces, si nosotros somos testigos de lo que está sucediendo, nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo, y Él nos lo ha dado a todas las personas que lo obedecen. Versículo 33. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Fíjate, entonces los apóstoles están diciendo a ellos las verdades. Muchas veces cuando la gente escucha las verdades, se ponen bravos, se ponen, no sé, se ponen que no. Entonces, ¿qué querían hacer? Lo querían matar. Querían matarlo. Y entonces, ¿qué pasó? De que había en el concilio, había un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel le dijo, Gamaliel era maestro también de la ley y era respetado por todas las personas en ese pueblo, y todas las personas lo respetaban. Y entonces fíjate lo que dice, entonces Gamaliel manda a que los apóstoles que estaban presos ahí los sacaran aparte, parece que quería hablar con ellos, vamos a ver lo que le dice. Entonces le dijo, versículo 35, entonces le dijo, hombre de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teuda se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todo lo que le seguía fueron dispersos y reducidos a la nada. Entonces, fíjate, él le explica, mira, tengan cuidado de lo que van a hacer con ese hombre, tengan cuidado, ¿qué van a hacer con esos hombres? Entonces le relata lo que había sucedido a quien, a Teudas, que se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a la nada. Que él y 400 hombres más, ellos pensaban de que eran algo, entonces fueron reducidos a la nada. Después de él se levantó Judas, Galilea en los días de censo, y llevó mucha gente tras sí, y también pareció todo lo que seguían se dispersaron. En todas las personas que perseguían, que estaban tratando la manera de hacer un daño a Dios, ¿qué decían? Perseguían, no perseguían, eran muertos. Y por tanto, en este caso les digo, que no tengan nada que ver con estos hombres. En este caso, fíjate el consejo que le da, no, por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Déjenlo en paz, por si este plan o acción es de hombre, perecerá. Déjenlo tranquilo, que si eso es cosa de ellos, de los hombres, eso va a aparecer. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. No sea que se hallen luchando contra Dios. Entonces está diciendo, si estas cosas que ellos están haciendo son cosas de hombre, déjenlo. Ellos mismos van a, no van a existir por mucho tiempo, pero si son cosas de Dios, va a ser difícil que lo destruyan. Déjenlos en paz. Y si ellos son cosas de ellos se van a hacer destruir por ellos mismos. Pero si son cosas de Dios, no van a poder destruirlas. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, lo azotaron y le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y lo soltaron. Bueno, entonces fíjate, de todos modos, ellos le hicieron caso, pero le hicieron caso a su manera. Le hicieron caso a su manera. ¿Qué hicieron? Lo azotaron y después que lo azotaron le dijeron,
no hablen más acerca de este nombre. Le hicieron caso a su manera, no le hicieron un caso completo. ¿Tú me entiendes? Entonces los apóstoles fueron y salieron de la presencia del concilio regocijándose de que habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Fíjate como ellos se van contentos porque están sufriendo. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros nos atacan, nos hacen cosas, nos dicen cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Y muchas veces nosotros nos ponemos bravos y nosotros tenemos, ¿qué cosa es lo que tenemos que nosotros hacer? Estar contento porque estamos sufriendo por el nombre de quién? De Jesús. Todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, mira, ellos le siguieron haciendo caso a Dios. Ellos no le hicieron caso a los hombres. Los hombres le estaban diciendo de qué, de que estuvieran callados, de que no hablaran más por en ese nombre. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos todos los días en el templo y de casa en casa, del templo y de casa en casa. No cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, lo que podemos verle aquí, que ya finalizando, ya finalizamos ya este capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es de que ellos no le hicieron caso a quién, ellos no le hicieron caso a lo que le estaban diciendo la gente del concilio. ¿De qué? De que no hablaran más acerca de ese nombre, que no hablaran más acerca de ese nombre. ¿Quién es ese nombre? Acerca de Jesús, que no hablaran más, pero ellos no le hicieron caso. Ellos no le hicieron caso, ellos le hicieron caso a Dios. Ellos cogieron y siguieron hablando en el templo, siguieron hablando de Jesús. ¿Qué hicieron? Iban de casa a casa hablando acerca de todas las cosas bonitas que Jesús había hecho en su vida. Entonces, eso es una cosa que nos enseña a todos nosotros, que nosotros, a pesar de cualquier cosa que tengamos, cualquier interrupción, cualquier persona o cualquier método que se trate la manera de imponer de que nosotros no hablemos del Evangelio, nosotros tenemos que hablar acerca del Evangelio. Nosotros tenemos que hablar acerca de este gozo que nosotros tenemos con Jesús. Bueno, entonces voy a terminar ya aquí y nos vamos a ver el lunes, que vamos a comenzar a estudiar el capítulo. ¿Qué capítulo? El capítulo 6. Ahí nos miramos.